las referencias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del que hemos hecho muchas referencias, y de hecho también tengo incluso algunas sentencias más, por si acaso en algún momento pues hoy nos diera tiempo. Tengo un último documento que me gustaría compartirles, estoy subiéndolo, y es que vamos a analizar una sentencia muy... ¿no me oyen? ¿Pone sin audio? ¿No me oyen? ¿Me oyen? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, doctora, no se lo... Sí, se escucha, ¿verdad? Me escuchan perfectamente. Sí, pero hay una doctora, usted lo persona oye. que dejó su audio abierto. El doctor Carlos Franco dejó su audio abierto, por eso era el mensaje. Ah, que dejó su... Sí, doctor Carlos Franco. Me dicen que ha dejado Ya lo cerramos, doctora. Ya lo cerramos, Vale. doctora. Sí, ya... Me dicen eso, que si no, por lo visto se acopla y se oye un poquito peor. Bueno, pues nada, les comentaba que en realidad el objetivo que perseguíamos pues lo hemos alcanzado, sin perjuicio de que, como siempre en derecho, pues hay muchos interrogantes que quedan abiertos, y por eso es tan interesante la materia, porque en derecho todo está construido, pero todo está por construir realmente. Entre otras razones porque siempre vamos por detrás de la realidad social, de la realidad económica, de la realidad cultural, vamos siempre un poco con la lengua afuera los juristas, y por eso es tan importante hablar no solamente de normas, sino también de las interpretaciones que se realizan a través de la actuación que tienen los órganos jurisdiccionales. En este caso, pues los órganos de carácter internacional, como es la Corte y como es el Tribunal de Estrasburgo. La Corte realiza una función y una utilización del lenguaje extraordinaria, para mi gusto. Con un cuidado, sus sentencias deben de llevar mucho tiempo para su redacción, porque están muy bien construidas, argumentadas, y la utilización del castellano verdaderamente me encanta. Bueno, les voy a compartir un último documento. A ver, un último documento, y es para que hablemos sobre una sentencia que recoge en sí misma todas estas cuestiones que hemos ido tratando. A ver, ¿por qué no me deja compartirla? Ahora parece que la está subiendo. Todas las cuestiones que hemos tratado, esta sentencia la recoge. Y además no solo lo que es la sentencia, sino los trámites posteriores, puesto que esta sentencia pues es una sentencia sobre esterilización, que ya la he mencionado en varias ocasiones, de una ciudadana de nacionalidad en su momento peruana, que había solicitado el asilo en Bolivia, y que en un hospital de Bolivia pues se le realizó una esterilización que la Corte luego declaró no consentido involuntaria, con lo cual condenó al Estado de Bolivia por un trato cruel, inhumano, degradante. Disculpen. Bueno, el caso es que no está Madrid como para constiparse, porque estamos como a 40 grados, pero aún así, pues esto es lo que ocurre con el aire acondicionado. Bueno, decía que la Corte llegó a la conclusión de que, bueno, ya la comisión, que por eso sometió el asunto a la Corte, se consideró que el trato que había recibido era un trato cruel, y además que había recibido un trato discriminatorio por ser mujer, porque se consideró que el médico actuó en base a estereotipos de género motivados por un cuidado paternalista. Y como ella, pues después de una cesárea, se encontraba en esta situación, pues un poco un limbo después de una cesárea, y a pesar de que no era urgente la operación de esterilización que se le realizó, el médico decidió realizárselo. Entonces, partiendo de esa idea proteccionista de que no iba a tomar las necesarias medidas para evitar un embarazo posterior, y su vida podría
correr algo de peligro y que además pues que unas valoraciones del médico de que era la única que iba a tomar medidas o decisiones confiables para evitar un futuro embarazo en la pareja. Además, por la tramitación del procedimiento ante los órganos judiciales internos, la Corte concluyó que se había producido una violación del derecho a la justicia porque había habido una ineficacia judicial frente a un caso de violencia contra la mujer, y el tribunal pues estableció una serie de pronunciamientos concretos relativos a la reparación y además adoptó medidas, impuso al Estado boliviano determinadas medidas que eran de carácter general o de carácter social, no solamente de reparación a la víctima, sino también a la sociedad boliviana, obligando a determinadas publicidades para conocimiento general de los ciudadanos relativos al consentimiento médico informado, y eso modificó en gran medida los consentimientos que hay que firmar en el hospital cada vez que uno accede a un servicio médico. Bueno, pues algo así. Esto es la idea central del procedimiento. Y digo que es muy interesante porque en esta sentencia tenemos todo lo que ha ocurrido y lo que hemos ido comentando a lo largo de toda esta exposición en lo que se refiere a la Corte Internacional, es decir, al sistema americano de protección de los derechos humanos. Tiene un pronunciamiento respecto al agotamiento, a las cuestiones previas, es decir, al agotamiento de los recursos internos. Tiene pronunciamiento respecto a las pretensiones directas de indemnización concretas. Tiene pronunciamiento respecto al Estado y la adopción de medidas por parte del Estado, medidas generales para la sociedad, e incluso medidas relativas al tratamiento médico que tiene la víctima para el futuro y la necesidad de que sean cubiertas por el Estado. La señora IV, que también aquí tenemos un apartado que ya hemos comentado, y es la posibilidad de que quien presenta una petición ante la comisión solicite que la identidad de la víctima pues quede reservada por especiales razones de intimidad, y en este caso pues efectivamente la señora IV viene identificada a lo largo de toda la sentencia y de los documentos posteriores de la interpretación de la sentencia y de todo lo relativo a la ejecución, viene identificada con las siglas nada más. Y resulta que acudió, en los hechos es eso, que acudió a un hospital y le realizaron una ligadura de las trompas de falopio tras una cesárea. La cesárea se realizó con anestesia epidural y a continuación de la cesárea le realizaron una ligadura de las trompas de falopio. Se considera por la comisión que esa intervención quirúrgica pues se realizó sin que obedeciera a una razón de emergencia y sin el consentimiento informado de la señora IV, que como consecuencia de la operación pues sufrió la pérdida permanente de la función reproductora. En definitiva, la comisión concluyó lo que hemos contado, lo que hemos mencionado hace un momento, y es que se produjo una violación de la integridad física y psicológica de la víctima y su derecho a vivir libres de violencia y discriminación. Tampoco tuvo acceso a la información y a la vida privada y familiar, se le impidió ser madre de nuevo. Bueno, ya tenía 2 hijas, tampoco
era una privación absoluta, pero efectivamente ella acreditó que todo aquello había alterado su vida familiar en gran medida, que había dado lugar a que se deshiciera, aunque no quedó probado, su pareja, y que le afectó tanto física y psicológicamente que había tenido que estar en tratamiento médico por las secuelas que esta situación pues le habían producido. Y luego, cuando acudió a los tribunales, pues resulta que los tribunales bolivianos no le dieron una respuesta adecuada, efectiva, rápida frente a tales vulneraciones. Y, en definitiva, se plantea la cuestión ante la Comisión por el Defensor del Pueblo, que fue el peticionario en nombre de la víctima. Esa petición inicial se transformó de la Defensoría del Pueblo, se transformó por una asociación de derechos en concreto que se llama Derechos en Acción, representada por su directora ejecutiva, que sustituyó en la representación de la víctima en el año 2015 a la víctima. La Comisión en el año 2008 aprueba el informe de admisibilidad y en 2014 aprueba el informe de fondo, concluyendo que el Estado era responsable por la violación de determinados artículos que contemplaban la protección de los derechos que he comentado, ¿no? Un amplio espectro de derechos, sin ninguna duda, todos importantes, y la Comisión llegó en su informe de fondo a concluir todo aquello. Y las recomendaciones que hizo la Comisión eran pues muy variadas y son las que ya hemos estado viendo que se pueden adoptar. Por un lado, reparar íntegramente a la víctima por las violaciones de derechos humanos establecidos en el informe, teniendo en cuenta sus necesidades y hablando también de una compensación por daños materiales y morales sufridos. Proporcionar a EIV un tratamiento médico individualizado según sus necesidades y las patologías que habían quedado acreditadas con informe pericial médico de lo que le ocurría. Además, investigar los hechos relativos a la esterilización no consentida y fijar las responsabilidades y las sanciones, quiénes son responsables y las sanciones adecuadas para los hechos que se habían producido. Y además, adoptar las medidas necesarias por el Estado boliviano para evitar que se repitan hechos como esto. En particular, revisar las políticas y las prácticas que se seguían en todos los hospitales respecto del consentimiento informado de los pacientes. Además, la necesidad, le establece entre sus propuestas, la necesidad de adaptar la legislación interna, tanto los programas, las políticas públicas y los programas de salud para asegurar que se respete el derecho de todas las personas de ser informadas y orientadas en materia de salud, de forma clara y que les sea comprensible. Y además que no sean nadie sujeto a intervenciones o tratamientos sin que conste expresamente el consentimiento informado para realizarlo. Y así lo hace en Bolivia. Y además teniendo en cuenta las especiales circunstancias que concurran en las personas, es decir, su situación de edad, su situación de lenguaje, teniendo un especial cuidado de las personas más vulnerables, teniendo en cuenta eso, pues su sexo, su raza, su posición económica, si son emigrantes, etc. Y además, investigar los defectos, las falencias del Poder Judicial y de la infraestructura, los órganos judiciales auxiliares que le dan cobertura
para evitar esas dilaciones excesivas en los procedimientos judiciales que se habían producido en este caso y adoptar las medidas que sean necesarias para facilitar el acceso a la justicia mediante unos trámites y una administración que sea eficiente y eficaz. Esto no deja de ser un pronunciamiento de carácter muy general, es verdad, pero porque son propuestas que se realizan por la Comisión y que en principio se trasladan al Estado para que las incorpore las que son relativas a las normas, para las que las incorpore a sus normas, y las que son de otro tipo para la que las realice. Vemos que el asunto se dilata durante mucho tiempo porque la cesárea se la hicieron en el año 2000 y nos encontramos que cuando la comisión se pronuncia estamos hablando ya del año 2008, cuando se plantea ante la Corte ya estamos hablando del año 2015, es decir, que nos encontramos con que la tramitación ante la comisión pues va muy lenta. Luego llega a la Corte y es verdad que tarda muchísimo menos. En 2 años hay una resolución, pero los trámites ante la comisión se hacen muy largos porque la comisión lo que hace es plantear las propuestas al Estado para que el Estado las asuma e incluso en algunas ocasiones, como hemos mencionado, se puede llegar a un acuerdo, como ocurrió en el caso de Andrade, que estuvieron a punto de firmar un acuerdo entre el Estado boliviano y la señora Andrade. Bien, el Estado, la comisión notificó el informe de fondo al Estado en el año 2014 y le dio el plazo de 2 meses para que emitiera informes respecto de su cumplimiento, de cómo iba lo del cumplimiento de las recomendaciones, si las podía poner en práctica o no. En diciembre del 2014 presentó el Estado una información sobre la implementación de las medidas y se le concedió a su petición una prórroga de 3 meses para que cumpliera con las recomendaciones que se habían formulado por la Comisión. Y en abril de 2015, puesto que no se habían cumplido las previsiones y las propuestas realizadas en el informe de fondo de la Comisión, pues la Comisión ya no tiene más remedio que plantear el asunto ante la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, pues tras los trámites correspondientes, es decir, después de haber dado traslado del caso al Estado boliviano y que él mismo contestó, siguió los trámites correspondientes hasta la celebración de una audiencia y dictó la sentencia correspondiente. El Estado boliviano alegó como cuestión de previo pronunciamiento, como excepción preliminar, primero, la falta de competencia en el OQI. Efectivamente, el otro día habíamos comentado cuáles eran los requisitos para que un asunto estuviera sujeto a la comisión y a la Corte. Y efectivamente es el lugar donde han ocurrido los hechos el que determina los órganos jurisdiccionales internos que han tenido que revisar la actuación del Estado. Y dicen, dice el Estado boliviano, es que esta señora es peruana, no es boliviana. Bien, pero los hechos han ocurrido en Bolivia y no se está enjuiciando su situación en Perú, por qué salió de Perú, ni demás, sino se está valorando una situación muy concreta que es una práctica médica que se le realizó en un hospital boliviano, en el que ella estaba había pedido el asilo en Bolivia por razones creo que por razones políticas. Bien, el Estado indicó que esa cuestión preliminar, cuestión de previo pronunciamiento, y además la falta de agotamiento de los recursos en la jurisdicción interna de Bolivia. ¿Por qué? Porque consideraba que se habían podido seguir una serie de trámites de recurso para modificar la resolución interna que no se realizó. La Corte, cuando se pronuncia,
entra sobre, claro, como no puede ser de otra manera, entra sobre efectivamente estas cuestiones preliminares y dice que respecto a la primera, pues está claro que los tratos degradantes que hubiera tenido en Perú, que por otra parte fueron los que le obligaron a trasladarse a Bolivia, donde se le concedió el asilo, no sé si es asilo o simplemente el estatuto de refugiado, por las violaciones de derechos que había tenido en Perú, pero no se estaban valorando los hechos de Perú, sino que se están valorando las violaciones realizadas en un hospital boliviano. Entonces nos encontramos con que esa cuestión de previo pronunciamiento pues es desestimado. Y en segundo lugar, la referencia a que no se han agotado los recursos internos también es desestimada, porque efectivamente la Corte, como comenté antes de la pausa, la Corte precisamente es bastante laxa en la materia del agotamiento de los recursos internos, porque de hecho en este caso dice, bueno, por una cuestión procedimental, porque efectivamente no ha sido alegado suficientemente alegado ante la comisión, y ahora lo que alegan pues es una cuestión nueva realmente, pues que es extemporánea. Tenían que haberse presentado en su momento procesal y no se ha realizado. Es verdad que invocó el recurso de amparo en la fase de la admisibilidad, que no se había agotado el recurso de amparo, pero las alegaciones que había realizado respecto de que no se había planteado el recurso de amparo son distintas de las que realiza ahora, y entonces al ser distintas pues es traer a la Corte unas cuestiones que no han sido dilucidadas en la otra fase, en la fase de la comisión. Ya comento aquí que la Corte Interamericana sobre este particular hila mucho menos fino que el Tribunal de Estrasburgo. El Tribunal de Estrasburgo es mucho más estricto en cuanto a los requisitos de procedibilidad, concretamente respecto del agotamiento de los recursos internos para poder acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bien, en definitiva, que desestima esta cuestión previa y concluye que la argumentación de la falta de agotamiento del recurso de amparo pues resulta extemporánea, en base a que las alegaciones que realiza ahora pues son distintas de las que realizó ante la comisión. Y por eso dice que es obligado mantener la argumentación que ha mantenido en la fase de admisibilidad, porque es necesario que mantenga el mismo argumento, de acuerdo a jurisprudencia que dice reiterada sobre la cuestión. Y además dice... establece que la carga de la prueba para el Estado que alega la falta de agotamiento de los recursos internos le corresponde a quien alega esa falta de agotamiento de los recursos internos. Bueno, es una manera de construir la cuestión, porque en realidad la presunción es que se han agotado los recursos, y solo en el caso de que se pruebe que no se han agotado es cuando se estima la cuestión de previo pronunciamiento, las cuestiones preliminares. Bien, el Estado dice que no ha demostrado que esos recursos se encontraban disponibles, que eran idóneos y que eran efectivos. Entramos aquí un poco en la prueba diabólica, un poco, porque realmente es una demostración complicada, muy complicada, que se encontraban disponibles, que eran idóneos y que eran efectivos. Bien. El Estado dice que no cumplió con esa carga probatoria oportunamente. Por lo tanto, pues desestima esa alegación planteada con carácter previo a entrar sobre el fondo del asunto. Como vemos, pues seguimos en el mismo argumento de que la Corte es menos estricta con respecto al agotamiento de los recursos internos.
y llega a la conclusión de que efectivamente la señora IV tuvo acceso a los servicios médicos independientemente de que fuera una persona extranjera, porque era peruana, independientemente de que fuera de otra nacionalidad, pero el hospital realmente desconoció los derechos a tener conocimiento de lo que se le iba a hacer y esperar a que ella diera su consentimiento previo, libre, pleno e informado. ¿Por qué? Porque se le realizó la ligadura de trompas inmediatamente a realizarle la cesárea, cuando es verdad que solo tenía anestesia epidural, pero bueno, no ha quedado acreditado que el médico le hiciera las prevenciones y se lo dijera, salvo por la manifestación del médico que ella contradice. Y entonces es la palabra del médico frente a la palabra de ella y se entiende que no ha sido un consentimiento suficientemente plasmado, previo, libre, pleno e informado, y por eso le piden al Estado que modifique de manera que ese consentimiento para el futuro sea un consentimiento firmado. Bien, de acuerdo a lo anterior, pues efectivamente llega a la conclusión de que sí que se le dio la cobertura médica, pero no se le hizo la información adecuada para tomar una decisión tan irreversible como la operación que le iban a realizar, que luego no tiene vuelta atrás. En definitiva, la Corte llega a la conclusión de que se produjo una vulneración del derecho a la no discriminación de la señora IV por su razón de mujer en el goce y ejercicio de los derechos reproductivos. El Estado, para evitar que, y sobre todo que no emitió su consentimiento adecuadamente. Es la palabra de lo que dice el médico, de que la informó frente a lo que dice IV. El Estado de Bolivia, en definitiva, es responsable por el deber de la violación del deber de respeto y garantía, y además por no discriminarla por razón de su condición de mujer, y considera que se le ha discriminado. La Corte concluye que la esterilización no consentida o involuntaria a la que fue sometida constituyó pues un trato cruel, inhumano, degradante y contrario a la dignidad humana. Es decir, contrario a las disposiciones de la Convención Americana y de sus instrumentos adicionales. Y en cuanto a la protección judicial, también considera que la protección que se le otorgó en vía jurisdiccional es insuficiente, lenta e insuficiente. Es verdad que se realizaron 3 auditorías. El Tribunal de Ética del Colegio Médico Departamental de La Paz. Además, se realizó un procedimiento administrativo ante la Unidad de Asesoría Jurídica del Servicio Departamental de Salud de La Paz y un proceso penal por el delito de lesiones. El proceso penal terminó en la extinción de la acción penal, extinción por prescripción, a pesar de las diversas actuaciones estatales. A partir de los reclamos de las peticiones y demás de la señora Iuba, ninguna persona llegó a ser declarada responsable, ni disciplinaria, ni administrativa, ni penalmente. Es decir, se marearon los papeles y no llegó la cuestión a ningún sitio. Pero la realidad es que hay una esterilización que es irreversible y que vulnera los derechos de la víctima a decidir qué es lo que hace con su cuerpo, y de manera que se produce una discriminación por ser mujer. Y además ni siquiera los daños que ha sufrido han sido reparados en ninguna vía. En la vía penal no, porque se declaró extinguida la responsabilidad, y en la vía civil tampoco, con una respuesta de carácter económico. En definitiva,
el Estado, según considera la Corte, incumplió su obligación de garantizar sin discriminación el acceso a la justicia y, en definitiva, no tomó medidas para remediar, primero para prevenir, pero luego para remediar las situaciones discriminatorias como es este caso. Y entonces dice que hay que hacer una reparación, una restitutio in integrum, es decir, una restitución para reequilibrar ese desequilibrio de los derechos. Como es imposible la plena restitución, pues entonces habrá que trasladarlo a unos montos económicos para indemnizar los derechos que se han visto vulnerados. Y, en definitiva, el tribunal lo que hace es que, con cargo al Estado, se le brinde a esta señora el tratamiento de manera inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento médico en materia de salud y reproductiva, así como el tratamiento psicológico y psiquiátrico, incluyendo los medicamentos que sean necesarios, puesto que ella trae al procedimiento informes médicos de que esto le ha afectado psicológicamente, no solo a ella, sino a sus hijas, y que incluso ha estropeado su relación de pareja, puesto que se separó de su marido al poco tiempo, bueno, después de un tiempo, como consecuencia de las secuelas que todo esto le dejó psicológicamente. Y además se recoge que el Estado tiene que publicar la sentencia, pues como se hace en general, un resumen oficial, en el diario oficial en un tamaño de letra legible y adecuado, que es una regla general, y el resumen oficial en un diario de circulación con las mismas condiciones, y la sentencia en su integridad por un periodo de un año en un sitio web oficial, sin perjuicio de que en la página de la Corte se pueden ir pinchando las sentencias y podemos ir viendo las sentencias más relevantes de la Corte e incluso los documentos adicionales, es decir, las interpretaciones y luego las resoluciones sobre la ejecución, lo que nos da muchísima información sobre la actuación de la Corte. Y además le dice la sentencia de la Corte, Bolivia, tendrás que hacer Estado de Bolivia, tendrás que hacer el Estado que esté en el momento, es independiente, que no sea el que ha originado el daño, sino el Estado, el que en ese momento ejerza las funciones. Tendrás que realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos que se han producido. Y además tienes que hacer referencia a que se han producido esa violación y que se está restituyendo los derechos. Y ese acto tiene que ser una ceremonia con altos funcionarios del Estado y con la víctima, que debe acudir esa misma o su representante, y para todo eso te tienes que poner de acuerdo con ella. Bien. Y además, Estado de Bolivia, tienes la obligación, y aquí estamos dentro de la extensión de esos efectos de la sentencia, no solo a la víctima y a sus familiares, sino a la sociedad en general, implementar un sistema de transparencia en relación con las prestaciones de salud sexual y reproductiva a las que tienen derecho las mujeres en Bolivia. Y tienes que adoptar las medidas necesarias para asegurar que en todos los hospitales públicos y privados se obtenga el consentimiento previo, libre, pleno e informado de las mujeres ante intervenciones que impliquen una esterilización. Y así lo ha hecho. Disculpen. Y así lo ha hecho Bolivia. Y lo ha incorporado a sus protocolos dentro de lo que son los hospitales. Y por último recoge una reparación indemnizatoria, es decir, recoge un monto económico de $50.000 de Estados Unidos, que tiene que ser pagada, creo que en el plazo de un año, me parece que recogió la sentencia, y no recogía todas las pretensiones de la víctima, porque me parece que recogía un monto mucho más elevado y además un monto para sus hijas, y porque también consideraba que habían tenido un sufrimiento por los hechos, pero se recoge $50.000. Y además la restitución de los gastos y costas
en los que haya incurrido la asociación, que fue la que llevó adelante la cuestión, puesto que sí que es verdad que lo empezó la Defensoría del Pueblo y luego continuó con esta asociación denominada Derechos en Acción. Y entonces los fija en 18.290 dólares, pero además deja una parte abierta para cualquier otro gasto que quede acreditado y se aporte al procedimiento. Decía que era un año, pero son 6 meses para el pago de las indemnizaciones. Y al reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, que le otorgó esa protección para ir cubriendo los gastos correspondientes, y en esta cantidad de 1.623 euros, no dólares, en concepto de gastos necesarios realizados para la comparecencia de la declarante en la audiencia pública, así como para poder enviar las declaraciones juradas realizadas ante fedatario público. Y seguidamente dice, bueno, y además me voy a ocupar yo del seguimiento de la ejecución de la sentencia. La sentencia se solicitó la interpretación de las mismas y la interpretación se emitió en el año 2017 y posteriormente hubo hasta 3 resoluciones de ejecución, es decir, la Corte hizo el seguimiento, como había recogido en su propia sentencia, el seguimiento respecto de la ejecución concreta de los pronunciamientos que había recogido en la sentencia y a las que estaba obligado el Estado boliviano. Entonces, y fue haciendo esos seguimientos y por 3 veces dictó resolución. En las resoluciones iba recogiendo, en cada una de las resoluciones sobre la ejecución, iba recogiendo qué es lo que se había cumplido y qué es lo que quedaba por cumplir. Y nuevamente instando al Estado boliviano a que cumpliera efectivamente los pronunciamientos en el sentido literal, estricto, que había recogido la sentencia en el ejercicio de esa función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de las decisiones. Y efectivamente nos encontramos con que el mes pasado, en una resolución de 1 de junio del 2020, la Corte declaró completamente ejecutada la sentencia, porque efectivamente fue analizando cada uno de los supuestos, de cada uno de los pronunciamientos, y dijo, en cuanto al tratamiento médico y psicológico que se había recogido, pues efectivamente se ha cumplido porque se ha cumplido lo que recogía la sentencia, incluso lo que recogía la sentencia de interpretación, efectivamente. Se ha dado cumplimiento a ese apartado respecto del tratamiento médico y del tratamiento psicológico o psiquiátrico, indicando además en la resolución cómo se había desarrollado ese tratamiento, que era el cumplimiento de la sentencia. Efectivamente, la Corte concluye respecto a eso que no hay problema. En cuanto a la publicidad respecto de los derechos de las mujeres en cuanto a su salud sexual y reproductiva, pues también recoge que también se ha cumplido a través de la publicación de una cartilla haciendo referencia a todas estas cosas para darle publicidad. Tanto está publicado tanto en el sitio web del Ministerio de Salud y Previsión Social, sino también se le ha dado acceso a esa cartilla a las mujeres en general a través de los medios de publicidad, no solo a través de la página web, sino a través de papel para facilitarlo. Y se recoge en esa cartilla los métodos anticonceptivos, en fin, todo lo que es información sobre el particular. Considera que con respecto a ese particular también está cumplida la sentencia íntegramente. Bien, y cuando entra a examinar lo relativo a los programas de educación y formación dirigidos a estudiantes, a los que se dedican a la práctica médica, efectivamente, en relación con la necesidad de que haya consentimiento
consentir, o sea, haya consentimiento expreso para la realización de operaciones que afecten a la reproducción de las mujeres, pues efectivamente se ha realizado, con lo cual considera que en este particular también se ha cumplido. Y por último, respecto al cumplimiento exacto del pago del montante, según lo que ha mencionado la parte, se le ha abonado. Bien, pues en principio la sentencia pues está cumplida. Bien, pues mi exposición ha terminado, pero abro el momento de intervenciones. Como ven, con esta sentencia hemos hecho un repaso de lo que es la actividad de la comisión, la actividad de la Corte, y también nos hacemos un poco de idea de los periodos dilatados de un órgano de protección de los derechos humanos que le está diciendo a un Estado que dilata mucho sus resoluciones judiciales y los trámites de los procedimientos, cuando estamos viendo que se tardan más de una década en que las cosas lleguen a la Corte, a plantearlas ante la Corte. En fin, como decimos en España, le dijo la sartén al cazo, quítate que me tiznas, pues un poco así. En fin, les dejo la posibilidad de que abramos diálogo sobre la cuestión. Como ven, interesantísima. Muchas gracias a todos por la atención. ¿Alguien quiere participar? ¿Nadie quiere participar? Un ratito que los audios están mal, doctor, un ratito. ¿Perdón? Ahora vamos a activar los audios, doctora, mil disculpas. Muy bien, pues activen los audios y a ver si alguien quiere participar, que estaré encantada. Bien. Bueno, veo a todos los que están. Muy clara, doctora, gracias por su explicación. Manuel Batista, muchas gracias. Manuel, placer haber estado con ustedes. Un placer. ¿Nadie quiere hacer intervenciones? Ya comento. Bueno, doctora Parada. Buenas noches, buenas tardes, doctora, nuevamente. Lo siguiente, en primer lugar, quiero hacer el ofrecimiento a usted, doctora, por haber compartido con nosotros. Estoy en mi cama. Me pregunta Mary Ruth Guerra que ¿qué plazo tiene una persona para acudir al sistema interamericano? No está sujeto a plazo. Vaya, su conexión. ¿Me oyen? ¿Sí? No se escucha. A ver. No se escucha. Ah, sí. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Me dice María. Sí, que no está sujeto a plazo. No está sujeto a plazo, ni tampoco luego la comisión está obligada a sujetarse a plazos en sus trámites, ni tampoco la Corte. No está sujeto a plazos. No, bien. Al doctor Parada no se le oye. Doctor Parada, no le oímos. Quité mi micrófono porque estaba contestando la pregunta todavía, doctora. Ah, bien, mira, Álvaro Gutiérrez también quiere participar. Adelante, Álvaro, por favor. Buenas tardes, doctora. No sé si me escucha. Sí, perfectamente. Adelante, por favor. Más que una pregunta, estimada profesora, yo quisiera darle las gracias por por compartir todos sus conocimientos. La verdad que hemos aprendido cosas novedosas, bastante interesantes, y me voy a tomar la atribución a nombre de todos los compañeros maestrantes de darle el agradecimiento, y esperamos verla muy pronto por acá por Santa Cruz de la Sierra.
impartiéndonos sus conocimientos que saben. Es un gusto poder volver a escucharla nuevamente, doctora. Dios mediante, ya nos estaremos encontrando de forma personal. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. Nunca había utilizado una plataforma de estas características. Ahora que me he familiarizado con ella, me siento mucho más cómoda y ha sido un verdadero placer. Yo recuerdo de verdad encantada el año que he pasado en Bolivia. Ha sido uno de los mejores años de mi vida y eso que estaba lejos de mi familia, pero me ha encantado vivir en Bolivia. Creo que su país es un gran país, que creo que la gente es gente buena y lo que he encontrado además tanto en la escuela de jueces, en la escuela de fiscales, en los sitios en los que me he movido más, es gente realmente interesada y bien preparada. Es verdad que hay cosas por hacer, sin ninguna duda, y en todas partes, pero la materia, por lo menos la materia personal que tienen es excelente. Así que mi enhorabuena y sobre todo muchas gracias porque yo sé que ha tenido que ser un esfuerzo muy grande para todos ustedes, además de abordar sus trabajos cotidianos que me consta que ya se han tenido que incorporar a ellos, no es como los primeros módulos en los que tenían mucho más tiempo porque no tenían que incorporarse todavía al trabajo, y yo sé que lo que es trabajar al mismo tiempo que se está realizando un módulo que es muy exigente, es verdad que es muy exigente porque es muy completo, pues creo que es un esfuerzo enorme que dará sus frutos, porque todas estas cosas en las que nos esforzamos, la verdad es que lo que originan es que crezcamos como personas para el futuro. Así que muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto porque tenemos... si me pregunta Freddy Coronel, ¿es posible para el trabajo utilizar cualquier sentencia de la Corte? Sí, es posible cualquier sentencia de la Corte. Es igual porque lo que importa es el mecanismo de protección de los derechos humanos y a lo mejor si encuentran alguna respecto de derechos políticos, pues a lo mejor puede ser de interés, no sé. En fin, excelente fin de semana, muchas gracias y seguimos en contacto, por supuesto, para sus trabajos, sus ensayos respecto de la maestría y para cualquier cosa que necesiten en relación con España, que estaré encantada de que sigamos en contacto. Así que muchas gracias y bueno, pues hasta pronto. Seguimos estando en la misma dirección, que en realidad es en el análisis de lo que es la materia jurídica, que por eso es tan interesante, porque además es una materia cambiante, muy cambiante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Bueno, estaba un poquito mal con el internet, estoy medio bregando. Y quiero agradecerle, doctora, la mayoría. Perdón. Muchas gracias, doctora. Quiero agradecerle en nombre de todos los compañeros, también pidiendo. Bueno, se va el internet, veo que le escuchamos al doctor Parada, le escuchamos como a trozos, ¿verdad? Tiene un internet en estos momentos, bueno, pues que es voluble y caprichoso en este momento el internet con el que dispone el doctor Parada. Bueno, pero efectivamente lo que teníamos que decir nos lo hemos dicho y cierro yo entonces la sesión de esta maestría. Doctora, A todos, un abrazo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, Hasta pronto. por suministrarle conocimiento. Gracias, doctora. Éxitos, Gracias, doctora. éxitos. Gracias por la enseñanza. Gracias. Hasta luego, compañeros, que tengan buen fin de semana. Aprender sus carbones, jóvenes. Doctor Greco, usted siempre con churrasquito, ¿no?